Colombianos tildan de inútil a Nicolás Maduro. El régimen de Nicolás Maduro solo permite acceso a los colombianos con el documento de control migratorio. Tras la primera jornada de implementación del carnet de control migratorio, el documento exigido por Venezuela para permitir el ingreso de los colombianos por la zona de la frontera, los ciudadanos de ese país no ocultaron su molestia frente a este nuevo sistema de identificación. Esta tarjeta empezó a ser requerida a partir del lunes 17 de junio en los filtros migratorios que están ubicados en los 7 pasos autorizados entre Colombia y Venezuela, en norte de Santander. Este requisito aplica para el tránsito por los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unión. Los colombianos que diariamente atraviesan estas estructuras limítrofes tildaron la medida de inútil porque gran parte de este grupo de personas goza de doble nacionalidad. Guaidó afirma que Maduro no puede emitir carnet migratorio a colombianos. Las autoridades venezolanas deberían preocuparse por otros aspectos, como mejorar la calidad de vida de su país, garantizar el suministro de servicios básicos y acabar el hambre. En cambio, se preocupan por poner trabas en la zona de frontera, indicó Adolfo Sánchez, un cucuteño de 53 años de edad, que vende bebidas frías en Villa del Rosario, norte de Santander, y reside en San Antonio, la población vecina a esta localidad. El trabajador añadió que el flujo migratorio se concentra en el territorio neogranadino, no hacia la nación petrolera. Prueba de este fenómeno son las largas filas de ciudadanos extranjeros ingresando diariamente al territorio colombiano que contrasta con el reducido paso en dirección a Venezuela. De acuerdo con Freddy Bernal, jefe nacional del Comité Local de Abastecimiento y Producción, CLAP, y delegado del chavismo en el estado Táchira, la implementación de esta credencial está enmarcada en un proceso de control del tránsito migratorio por este territorio binacional, principalmente en el puente internacional Simón Bolívar, que se eleva en el departamento de Norte de Santander y es considerado el epicentro de este movimiento humano. Durante el anuncio de esta documentación la semana pasada, este ex ministro del gobierno de Nicolás Maduro añadió que la solicitud de la identificación es virtual, a través de la página y sin costo alguno. Denuncian que plataforma de solicitud no funciona. Colombianos interesados en tramitar este documento han denunciado que el proceso para diligenciar el carnet de control migratorio no es fácil debido a las inconsistencias en la plataforma virtual. Por otro lado, Petróleo de Venezuela se desmorona. El colapso de su industria petrolera sobrepasa las fronteras de Venezuela, y mientras algunos países tratan de ganar los espacios que ha perdido PDVSA, otros padecen con fuerza los coletazos de la crisis venezolana. En 1999 la producción petrolera de Venezuela era de 3.5 millones de barriles diarios. En la actualidad ronda los 800.000 barriles. El desmantelamiento de Petróleos de Venezuela, PDVSA, tras 2 décadas de desmanece en favor del proyecto político que Nicolás Maduro intenta seguir imponiendo, ha tenido un costo altísimo para la economía venezolana, que suma 6 años de recesión y ha colocado a la nación en una crisis humanitaria. Pero el colapso de PDVSA, la principal industria del país, va más allá. Sin mencionar los reacomodos a los que obligan las petroleras transnacionales que hacen negocios en territorio venezolano, ni los pactos que negocia con algunos aliados estratégicos para evadir las sanciones internacionales impuestas por Washington, ni los cambios que ha estimulado en el mercado petrolero mundial. La debacle de PDVSA golpea de forma particular a algunas naciones mientras favorece a otras que han buscado sus oportunidades en medio de la coyuntura. A continuación, algunos de estos casos. Haití, arrasado por la pobreza y sus propios conflictos, el país reciente, la falta de electricidad es uno más de los males originados por el racionamiento de combustible debido a los menores suministros petroleros. Venezuela llegó a suministrar 14.000 barriles diarios de hidrocarburos con facilidades, que incluían el pago de 40% de la factura a 25 años con 1% de interés. Pero el flujo se vino a pique en la medida en que la producción petrolera venezolana colapsó. Además, la forma como las autoridades haitianas manejaron los acuerdos energéticos en el mercado de Petrocaribe, aprovechando la laxitud de estos y la opacidad que ha acompañado a las operaciones desde su fundación en 2005. Se tradujeron en la malversación de cerca de $2 millones,
fuertes protestas populares e inestabilidad política. Nicaragua. Los recursos que Nicaragua obtuvo del acuerdo de cooperación suscrito con Venezuela experimentaron una contracción de 73% entre 2017 y 2018. Sin la ayuda venezolana y en medio de una crisis política y social compleja, se espera que el PIB caiga 5% en 2019, en lo que sería su segundo año continuo de contracción económica. Cuba también tuvo que aplicar medidas de racionamiento eléctrico, entre otras. Tras la disminución de los envíos petroleros venezolanos, que representan cerca de 20% del PIB, la sinergia política del régimen de Nicolás Maduro con La Habana ha hecho que se sacrifique al resto de los antiguos aliados con tal de garantizar un mejor flujo de despachos petroleros a ese país, aún más con las sanciones impuestas por Estados Unidos. Belice. Otro beneficiario de Petrocaribe decidió aprovechar la coyuntura de las sanciones internacionales para dilatar los pagos pendientes por los despachos petroleros que montan cerca de 500 millones de dólares. Aruba. Citgo, filial de PDVSA, y las autoridades de Aruba habían suscrito en 2016 un contrato para renovar la refinería de Aruba, que lleva años paralizada, aunque se tenía en agenda la remodelación estimada en 685 millones de dólares. La petrolera venezolana congeló el proyecto tras el recrudecimiento de las sanciones internacionales. La primera ministra de Aruba, Evelyn Weger-Krause, dijo hace 3 semanas que muy probablemente nosotros no seguiremos con Citgo, pero se está evaluando cómo se puede salir del contrato sin ningún problema. Las opciones para Aruba son continuar trabajando con Citgo, negociar el fin del contrato o usar el lugar para una actividad diferente. Curazao. Refinería Isla Curazao lleva más de un año sufriendo con severidad los embates de la crisis venezolana, al punto de que las autoridades locales buscan un nuevo operador para reemplazar a PDVSA. Según un reporte de Platts, la refinería estaría por declararse en fuerza mayor y quiebra. Está totalmente paralizada. Las opciones que están sobre la mesa serían que PDVSA despache unos 3 millones de barriles de crudo para generar flujo de caja que permita cubrir gastos, o poner 60 millones de dólares para cumplir con sus obligaciones contractuales. Sin embargo, todo apunta a que esto no pasará. Bien porque PDVSA no podrá cumplirlo o porque les dé prioridad a otros temas en agenda. El cese del arrendamiento de la refinería se perfila como el escenario más probable a Jamaica. Aunque el gobierno interino de Juan Guaidó ha hecho esfuerzos por preservar activos de la nación en el exterior, esta semana el gobierno de Jamaica informó que tomó el control del 49% de la participación accionaria que PDVSA tenía en la refinería Petroham, con base en una decisión parlamentaria dictada en febrero pasado. En febrero de 2018 esa participación se estimó en 280 millones de dólares. El retraso en la modernización de la refinería, diferencia central entre la autoridad de Jamaica y PDVSA, pudo haber afectado ese valor. En todo caso, los fondos para el pago de las acciones se colocaron en una cuenta en garantía a la espera de que la situación se clarifique, dada la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro. Argentina. Medios argentinos llevan años describiendo el proceso de desmantelamiento de lo que fue el sueño de Hugo Chávez en ese país. Una poderosa red de venta de gasoil, naftas, GNC y lubricantes al parque automotor. Sector agrícola e industrial a través de la petrolera del Cono Sur, que dio sus primeros pasos en 2005. Se suponía que el proyecto tendría un impacto económico importante en Argentina, pero su debilidad estructural, dependencia de Venezuela, lo hizo fracasar. Recientemente se informó sobre la inminente quiebra de la empresa tras demandar de PDVSA inyecciones de recursos que el contexto actual es imposible que le suministre. Las pérdidas reportadas en 2018 ascendieron a 203 millones de dólares. Colombia. En los últimos 10 años la industria petrolera de Colombia se ha robustecido. Algunos atribuyen este proceso a la incorporación de personal venezolano altamente calificado que fue despedida de PDVSA por Chávez en 2002. El bombeo avanza hacia 1 millón de barriles por día, mientras que el de Venezuela se desploma, y varias proyecciones le colocan por debajo de 700.000 barriles por día al cierre de 2019.